Hoy es lunes, diciembre 27 del 2021. Damos gracias al Señor nuestro Dios y le damos la bienvenida a nuestro hermano Jonathan Resquín, quien nos trae la palabra del Señor en esta mañana. Hermano Jonathan, muchas gracias por aceptar la invitación y sea bienvenido. Bendiciones. No, por favor, la verdad que el gusto realmente es mío nuevamente, poder estar con todos ustedes tan temprano. Las felicito de todo corazón. Siempre que estamos oramos por el ministerio de ustedes, porque la verdad que espiritualmente no tienen idea cuánto sostienen. Yo creo que es una de esas cosas en donde a veces decimos, ay, pero ¿quién se va a dar cuenta? ¿Y qué diferencia realmente pudiera llegar a ser si, si me despierto y oro? Y espiritualmente están transformando vidas, están cambiando, están logrando cosas que solamente pueden surgir con oración. Así que realmente felicito a todo el ministerio, a todas las personas, damos y que a algunos caballeros que puedo ver los nombres, que se han levantado y están orando y clamando. Hermanidad, pensé que iba a decir algo. Así que hoy tengo el privilegio de poder compartir en esta mañana algo que Dios puso en mi corazón y se lo estaba compartiendo a la madre Diana el otro día cuando la vi, de acerca de uno de los personajes que yo creo que más me llama la atención, porque creo que hay muy poquita información de este personaje. Quiero hablar acerca de Eva. ¿Cuántas le gusta escuchar ese nombre Eva? Yo sé que mi esposa una vez al mes la recuerda a Eva y le dice, ¿por qué comiste de ese fruto? Y se enoja en contra de ella. Y, y sé que más de alguna la recuerda y dice, ¿por qué? ¿Por qué? Y, pero Dios ha sido bueno y creo que en parte de la misericordia de Dios y cómo podemos darnos cuenta del amor de Dios es por medio de estos personajes, porque cada uno de ellos que están escritos en la Biblia nos representan de una manera u otra. Cuando nos damos cuenta nuestras propias condiciones y leemos la palabra del Señor y decimos, muchas de las actitudes de esta gente son nuestras propias actitudes, muchas reacciones de ellos son las mismas reacciones nuestras. ¿Cuántos hemos hecho cosas que decimos, uy, si hubiese sabido las consecuencias no lo hubiese hecho? ¿Cómo me gustaría volver al pasado y cambiar para no volver a tomar esa decisión, para no volver a hacer lo mismo que hice? Porque hoy estoy pagando una decisión de hace años. Y siempre me pregunté, y mientras quería escribir este mensaje, le decía a mi esposa, si tuvieras la oportunidad de entrevistar a Eva, ¿qué le preguntarías? Sabiendo lo que sabes ahora, ¿qué le preguntarías? ¿Qué harías? O sea, cuando lleguemos al cielo, ¿qué le preguntarías? Porque yo creo que cada vez que nosotros hablamos acerca del pecado, siempre culpamos a los dos personajes, ¿no? Oh, Adán y Eva, y ellos son los culpables de todo. Nosotros estamos como estamos por Adán y Eva. Y son la culpa, agarran el monto de culpa de todos. Sin embargo, si nosotros hubiésemos estado ahí, ¿quién dice si hubiésemos hecho las cosas distintas? A lo mejor muchos de los que están acá, que se levantan todas las mañanas a orar y están llenos de esa presencia, dicen, no, jamás tocaría. A mí las serpientes no me hablan, yo no las escucho. Pero vamos a ir directamente a la palabra. Quiero que vayamos al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 13. Y vamos a leer las pequeñas frases que Eva pudo haber hablado, porque no tiene muchas expresiones de ellas que están escritas en la Biblia. O sea, no hay muchas cosas donde dice, y Eva dijo, y eso a mí me encantó, porque dije, hay que desmenuzar lo poco que se dice de Eva o que Eva pudo haber hablado. Libro de Génesis, capítulo 3, versículo 13. Cuando Eva come, el marido come y son encontrados desnudos en el Edén, Dios, dice el versículo 13, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y acá está una frase de Eva. Y dijo la mujer,
la serpiente me engañó y comí. Eso fue lo primero, la primera frase que se escucha de ella, ¿no? La serpiente me engañó y comí. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, y habla con la serpiente, es otra conversación. Y le da una profecía, pondré enemistad, todos conocemos la historia, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Y Dios le habla a la mujer y le dice, en el versículo 16, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñará sobre ti. Mientras escribía esto, una de las primeras preguntas que yo le pudiera hacer a Eva sería, ¿cómo hiciste para vivir o para no poder vivir llevando una vida de culpa? ¿Cómo lograste vivir? Porque estuviste ahí en el centro de esa presencia, de esa gloria. ¿Cómo hiciste cuando comiste del fruto y supiste todo lo que surge después de eso? ¿Cómo hiciste para despertarte todas las mañanas y decir, ¿y ahora qué? ¿Cómo hiciste para no vivir todo el tiempo llevando ese peso de si no hubiese hecho eso, si no lo hubiese hecho, si no hubiese escuchado, si esa mañana en vez de haber ido para ese lado donde estaba ese árbol hubiese ido para otro, intentando cambiar 1000 veces, no sé si les habrá pasado, decir, ¿por qué fui a ese lugar? ¿Por qué tomé esa, cuando uno choca, ¿por qué tomé esta calle si nunca la tomo? ¿Por qué agarré el celular? ¿Por qué me descuidé? O en una pelea, ¿por qué dije lo que dije? ¿Por qué no me quedé callado? ¿Por qué no me quedé callada? ¿Quién me manda a decir? ¿Quién me manda a meterme? No sé, mujeres, si alguna vez le habrá pasado, ¿quién me manda a meterme en lo que no me importa? Y ahora tengo las consecuencias de todo esto. Y me preguntaba eso a Eva primero, ¿cómo hiciste para no vivir en una depresión? De saber que estabas en la presencia de Dios, donde Dios se caminaba, donde todo estaba en un orden perfecto, en donde las flores solo daban rosas, no daban espinos, no existían cactus, la tierra daba todo, había una relación perfecta entre Adán y la mujer, y ahora ella tiene que escuchar de que el día que dé a luz va a ser con muchísimo dolor, y que ella va a estar en una constante lucha, en una constante pelea por intentar gobernar a su marido, pero no importa cuánto intente gobernar a su marido, por orden divina, su marido siempre se va a enseñorear sobre ella. Así que las primeras preguntas que le haría a ella me la hice a mí mismo y se las hago a cada uno de ustedes cuando cometemos errores y no podemos dejar de pensar en ellos. ¿Cómo hacemos para vivir una vida sin recordar nuestra culpa? Porque conozco muchas personas que viven el día a día sin olvidar el peso del pasado, sin olvidar eso que hicieron durante la juventud, sin olvidar ese peso de saber que pudieron haber hecho las cosas distintas, pero no lo hicieron. ¿Cómo hacen para vivir una vida en donde querés escuchar que Dios te ama, pero no podés amarte a vos misma por malas decisiones del pasado, ya sea por cosas que dijiste con tus padres, con tu marido, con tus hijos, con otras personas? Conozco mujeres que no se pueden perdonar por haber hecho un aborto. Conozco mujeres que no pueden perdonarse a sí mismas por haber causado muchísimo dolor a sus madres o a sus padres, y ellos fallecieron y nunca pudieron reconciliarse. Y viven una vida cargada de culpa, una vida diciendo, tengo todo el tiempo que pelear con esto. Y esa primera pregunta que se la hago a Eva, te la hago hoy a ti. ¿Todavía seguís con la culpa del pasado? ¿Todavía seguís recordando el error desde el comienzo? Y no podés pasar a otro capítulo, no podés saber qué hacer en esta nueva tierra, porque
Era lo primero que le preguntaría a Eva, ahora que ya no estás dentro del jardín del Edén, y estás a las afueras, y estás a las orillas, ¿cómo haces para vivir una vida nueva sin recordar lo que antes era? ¿Cómo haces para comenzar de nuevo sin saber cómo hacerlo? ¿Cómo tenés esa conversación con tu marido sin querer recapitular lo anterior? Porque recordemos que el error no es solo de Eva, es de los dos. Adán también estaba ahí presente. Eva decidió, obviamente, escuchar a una serpiente sin recordar a lo mejor lo que su marido le había dicho, que Dios había dicho, sin estar bajo la protección de él, sin estar bajo el liderazgo de su marido. Ella actuó independientemente. Y eso nos pasa todo el tiempo. Cuando intentamos vivir independientemente nos lastimamos. Cuando intentamos vivir a nuestra manera, independientemente de Dios, siempre vamos a elegir el fruto incorrecto. Culpo a Eva. Eva podía comer lo que quisiera, pero decidió comer ese fruto. Todos nosotros podemos comer lo que quisiéramos, pero siempre elegimos comer lo que nos engorda. ¿Qué vamos a hacer? Podríamos vivir con lechuga y zanahoria, ¿eh? Pero eso no es vivir, eso es sobrevivir. Esa es otra prédica para otro momento. Pero todos tomamos la decisión de elegir malos frutos en nuestras vidas. Podemos elegir el fruto del perdón y elegimos otros, el de la discordia. Podemos elegir el fruto del amar y elegimos el fruto de la indiferencia. Los frutos están ahí colgados. Hay una canción que tenía una frase que siempre me impresionó. En esta canción él decía, colgué el espejo del perdón y nadie se miró. Y siempre se me quedó esa frase. Qué impresionante, o sea, tener la posibilidad de tener un espejo del perdón, de mirarte en ese espejo y poder perdonar, pero nadie quiso mirar. Entonces, culpamos a Eva por ese fruto que está ahí, pero ¿qué fruto elegimos en esta mañana? ¿Qué fruto elegimos todos los días? Los árboles están todos allá afuera. La palabra nos da tantos. La Biblia nos habla del fruto del Espíritu. ¿Cuántos comemos de ellas? ¿Cuántos comemos de ese árbol? Para poder disfrutar del fruto del Espíritu. Sin embargo, siempre hay una serpiente que nos da un fruto más. Y ese es el que elegimos comer. Ese es el que elegimos saborear. Porque muchas veces el fruto de la venganza sabe más dulce que el fruto del perdón. El fruto de ella no me vuelve a hacer lo mismo. De a mí no se me hace esto. Y quedamos con ese fruto amargo sin darnos cuenta que cuando nos amargamos a nosotros, no solamente vivimos una vida amargada, sino que amargamos a todos los demás. Por eso esa primera pregunta, Eva, ¿cómo haces para vivir con una vida sin culpa? ¿O cómo haces para vivir con esa culpa y que al otro día puedas, no sé, poner una cara linda al despertar? ¿Cómo haces para que las conversaciones con Adán nos lleven siempre a esa pelea? Si hubieses estado ahí, yo no hubiera comido. Todas esas cosas que me traen al día a día de decir, ay, si hubiese hecho las cosas distintas, si hubiese hecho las cosas diferentes. Yo titulé este mensaje Simplemente Amada. Y creo que al final de este mensaje vamos a darnos cuenta por qué. Pero al final de escribir este mensaje fue lo primero que me di cuenta. Esta es una mujer que es simplemente amada, porque Dios tuvo que poner amor para Adán hacia ella. Y Dios tuvo que haberla amado demasiado para poder sostenerla. Porque es muy difícil vivir con la culpa. Es muy difícil vivir con el error y poder olvidarlo o dejarlo o aprender, porque los errores se supone que tienen que servirnos para eso, para poder aprender y no repetirlos. Se supone que los errores tienen que servirnos para poder agarrar y aprender de ellos y poder enseñar a otros, a la siguiente generación. ¿Y por qué leí, o por qué elegí leer las palabras de Dios hacia ella acerca del dolor que sería dar a luz y el hecho de que iba a estar peleando con él? Porque obviamente todas esas son consecuencias de elegir mal frutos.
Y hoy te pregunto, ¿siempre habrán consecuencias? Quiero decirte que siempre habrán consecuencias cuando elegimos los frutos incorrectos. Siempre habrán consecuencias. Los resultados cambiarán cuando nuestros frutos cambien. Cuando elijamos todas las mañanas qué fruta vamos a comer, los resultados en nuestras vidas van a cambiar, van a ser distintos. Entonces, Eva, te pregunto, ¿cómo hiciste para no vivir una vida llena de culpa, llena de textos hacia sí mismo, hacia Adán, por haberte dejado esa mañana sola, por haber escuchado otra voz? Te pregunto cómo, y la respuesta la obtuve en el capítulo 4, versículo 1. Dice, de Génesis obviamente, ¿no? Génesis capítulo 4, versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y mire lo que dice Eva. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Primer punto de cómo vivir una vida sin esa culpa que te agobia, cómo saber elegir, es entendiendo la voluntad de Dios, o intentando buscar la voluntad de Dios. Eva estaba, puede dar a luz sabiendo, le debe haber dolido muchísimo, recordando las palabras del Señor, diciendo, acá está el dolor del cual Dios me había hablado. Pero cuando vio que era varón, dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Lo que va a transformar nuestra vida siempre va a ser buscar la voluntad del Señor, entender la voluntad del Señor. Y Eva, cuando ve a Caín, lo primero que dice es, por voluntad del Señor he tenido varón. Cuando nosotros buscamos la voluntad de Dios en nuestras vidas, empezamos a entender el patrón que llega. Eva entendía una sola cosa, que iba a reversar todo lo que había sucedido. Dios había soltado una palabra profética sobre ella. Tu simiente estará, ¿se acuerdan en el versículo 15? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y de tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. De la simiente de ella saldría alguien que lastimaría el calcañar de la serpiente, proféticamente de Satanás. Entonces, ella sabe que algo está dentro de ella tiene que surgir algo que va a poner el fin de lo que ella misma causó al desobedecer a Dios. Entonces lo que ella tiene que buscar es la voluntad del Señor. Si nosotros queremos reversar los errores del pasado, si nosotros queremos no repetir los errores de los demás, de nuestros anteriores, necesitamos buscar la voluntad del Señor y ver la voluntad del Señor para nuestra vida. Recordemos que yo le hacía un chiste, pero será muy complicado hacerlo en este momento de Eva no siempre fue Eva, y técnicamente Eva ni siquiera comió del fruto, pero eso es una prédica para otro día, un domingo a las 10 de la mañana. Porque recordemos que cuando Adán mira a la mujer, cuando sale de su costilla, él la nombra varona, porque es carne de mi carne. Así que técnicamente la que comió del fruto fue varona, porque después de la profecía es que Adán la mira y le dice, tu nombre será Eva, madre de los seres vivientes, de todos los seres vivientes. Entonces, técnicamente Eva jamás comió, fue la varona quien comió. Pero el nombre de ella es transformado. O sea, ¿por qué ella es simplemente Eva? Porque ella no se quedó simplemente con ser una varona, ser carne de Adán, sino que ella es Eva, ella es madre de los seres vivientes. Todavía no había tenido hijos, pero ya Adán su marido había profetizado sobre ella lo que Dios dijo que ella era, madre de los seres vivientes. Entonces ella está ahora buscando la voluntad del Señor. Señor, ¿cómo puedo reversar los errores del pasado? ¿Cómo puedo cambiar y transformar lo que hice anteriormente? Tengo que empezar a dar a luz a lo que tu voluntad me dice. Y cuando ella ve a Caín,
dice, por la voluntad del Señor he adquirido varón. ¿Cuánto queremos la voluntad del Señor en nuestras vidas? ¿Cuánto podemos distinguir la voluntad del Señor en nuestras vidas? ¿Cuánto podemos darnos cuenta de lo que el Señor quiere para nosotros? ¿Cómo pudiéramos darnos cuenta lo que Él quiere para nosotros? Comenzamos con orando, comenzando con buscando su palabra, sabiendo lo que Dios quiere, lo que Dios dijo que Él quiere para nosotros. ¿Cómo Eva pudo vivir en ese peso de la culpa? Comienza con buscando la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para acercarme a lo que el Señor estableció para mi vida? ¿Cómo puedo mejorar mi relación con Adán? Porque escrito está, voy a querer gobernar a mi marido, pero no voy a poder, porque él se enseñoreará sobre mí. Entonces, ¿qué le queda a ella? Buscar la voluntad del Señor, ver la voluntad de Dios en su vida. ¿Qué nos queda para cada uno de nosotros? Es buscar la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestra familia? ¿Qué es lo que Dios quiere para vos, mujer? ¿Cómo Dios te quiere ver? ¿Cómo Dios te ve? ¿Te ves simplemente amada por Dios, por tu marido, por tu familia, por tus hijos, por tus padres, por tus hermanos, por tu iglesia? ¿Te sentís simplemente amada? ¿O el peso del pasado es demasiado fuerte para sentir ese amor? El peso de los errores es demasiado fuerte como para poder darte cuenta de lo que Dios quiere para ti. O el recordar constantemente, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, no nos deja ver lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Yo creo que hoy Dios nos está exhortando no solamente a buscar su voluntad, sino a romper la venda de nuestros ojos para que dejemos de ver simplemente la culpa o estar cegados por la culpa del pasado y empecemos a buscar la voluntad del Señor y a ver la voluntad de Dios en nuestras vidas. La voluntad de Dios, dice la Biblia, que es perfecta para con nosotros, perfecta para sus hijos. Así que en esta mañana, cuando estás eligiendo el fruto, ¿qué fruto vas a elegir? Espero que sea el de la voluntad del Señor, el que sabe rico, el que sabe dulce, el que endulza nuestras vidas y nos permite ser dulce a todos los demás. Punto número 2. Y este me encantó. Génesis capítulo 4, versículo 25. Porque recuerden que estamos intentando leer las frases de Eva para poder entender un poquitito más a Eva. Porque no se habla mucho de ella y no, obviamente no, la palabra no habla mucho de lo que ella sucedió, no hay un libro de San Eva o historias de Eva, la primera madre, no lo hay. Entonces, vamos a intentar conocer quién fue esta mujer y por qué para mí ella es simplemente amada. Porque cuando pareciera que las cosas se están poniendo bien y la voluntad de Dios en la vida de Eva están poniéndose en marcha y Eva se está intentando convertir en esta mujer que ahora es madre, vuelve a tener otro hijo llamado Abel. Y ella de la mejor manera intenta criar a estos dos hijos y varias hijas. Recuerden que la tierra tenía que ser poblada, entonces, aunque la Biblia no da por nombre las hijas de Eva y Adán, ellos tuvieron muchísimos. Por eso se recalca que por la voluntad de Dios tuvo un varón, porque varias mujeres fueron nacidas, pero no están escritas en la Biblia en este instante. Pero Caín y Abel, todos conocemos la historia, dos hijos de ella, y cuando pareciera que las cosas están bien, y ella ha criado dos buenos hijos, los celos entre cada uno de ellos, y la manera en que cada uno ofrenda a Dios y da lo mejor de sí. Dice la palabra del Señor que Abel dio lo mejor de su rebaño como sacrificio al Señor. Y Caín pensó que simplemente con dar un par de frutos, un par de verduras como sacrificio, era más que suficiente. No, dijo Caín, no voy a dar lo más rico porque esto me lo quiero comer yo. Le daré al Señor esto que no salió tan lindo. Y pareciera que, bueno,
el Señor dijo, no me agradó. Y fue tanto los celos entre Caín y Abel que Caín decide matar a Abel. Entonces, en este momento, Dios habla con Caín y le dice, la tierra reclama la sangre de tu hermano, ¿qué es lo que has hecho? Y lo expulsa del territorio, lo expulsa a otro lado. Dice, no te preocupes, nadie te va a matar, pero estás expulsado. Entonces, para este momento, Eva se queda sin Abel, porque fue asesinado, y ahora sin Caín. Nos lleva a Génesis capítulo 4, versículo 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, las son palabras de Eva, me ha sustituido a otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Le puso Set porque Dios, dijo ella, me ha sustituido a otro hijo. Imagínense, hablando de la voluntad del Señor, cómo pudo haberse sentido Eva, ¿no? Acerca de, ahora ni siquiera buena madre puedo ser, mis hijos se están matando entre sí. Ya me pasó esto en el jardín, no hice las cosas bien, estamos expulsados. Ahora la voluntad de Dios es que yo sea madre, porque de mí saldrá una generación que va a lastimar, que va a dañar el calcañar, que es Jesucristo, obviamente, ¿no? La profecía hecha carne. Y ahora no sirvo ni siquiera como madre. ¿Será que a Caín no le enseñé lo que era ofrendar a Dios? ¿No fui lo suficiente madre como para poder enseñarle las cosas correctas? ¿Sino que no le enseñé a Abel a buscar la paz en vez de la pelea o pelear a su hermano? ¿Qué pudo haber hecho las cosas distintas otra vez? Y otra vez anda con el mismo peso. Si antes no servía como administradora en el jardín del Edén, ahora pareciera que no te sirve como madre. Y todo el tiempo los errores empiezan a comernos, empiezan a dañar nuestro corazón, a dañar nuestra imagen. ¿Y cuántas mujeres no se sienten simplemente amadas ya? Y aun cuando oran o claman o leen la palabra, no pueden verse reflejadas en la Biblia como una Ruth, como una Esther. No pueden verse reflejadas como una de estas grandes mujeres porque dicen, lo único que he hecho es hacer las cosas mal. Porque no he hecho las cosas bien como esposa, no lo he hecho como madre, no lo he hecho bien como... Aun cuando estaba soltera, muchas veces he escuchado decir, yo no fui una buena hija. Y cuando fui madre aprendí y me di cuenta lo mala que había sido. Y cuando me di cuenta fue demasiado tarde. Y otra vez pareciera que estamos en el mismo lugar con la misma culpa, Eva. Pero en este versículo, ella se siente amada nuevamente, porque Dios ha sustituido lo que estaba muerto por algo que está vivo. Y hoy te digo, ¿qué fue que se te murió que Dios necesita sustituir en esta mañana? ¿Quién mató a tu Abel? ¿Quién expulsó a tu Caín? Que Dios tiene que hoy sustituir para que vuelvas a sentir que algo revivió. Serán sueños que el tiempo mató, la desilusión mató. Será esa búsqueda, ese hermano, esa hermana que te lastimó, esa relación que te lastimó y que hoy estás casada, pero no es lo mismo. Será ese fruto de la angustia, del odio, de la falta de perdón que te comiste, que fue tan agrio, que lastimó y mató muchísimas cosas adentro, y hoy estás en la iglesia, pero no podés amar como Dios te demanda que ames a los demás. Tenés ese liderazgo que tenés que sacar, pero cuando intentaste implementarlo, te lastimaron, dijeron no es suficiente, no es suficientemente bueno, y no te sentiste querida, entonces dijiste, hasta acá nada más, yo me voy a quedar sentada y que los demás hagan lo que tengan que hacer. ¿Qué se murió en esta mañana que el Señor tiene que sustituir? ¿Qué fue lo que el enemigo mató dentro tuyo que Dios hoy tiene que sustituir y darte un set por ese Abel que se murió?
esta Eva, qué vida que tuvo, qué historias. Yo creo que es una de las primeras, si Dios me permite, entrevistar gente en el cielo, una de las primeras que quiero entrevistar. Quiero hacerle miles de preguntas y quiero poder recordar este mensaje, porque en este momento me imagino que ella se sintió simplemente amada por Dios. Y ella tuvo que haber dicho, voy a hacer las cosas distintas, voy a hacer las cosas diferentes. No voy a repetir los mismos patrones que repetí con Caín y con Abel. Con Set las cosas tienen que ser diferentes. ¿Y saben cómo sé que fueron las cosas diferentes? Porque miren el versículo 26. Y a Set también le nació un hijo. Ahora ella es abuela, o bien, y llamó su nombre Enos. Y mire lo que dice. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Cuando Eva siente que este Set es el que sustituye el dolor, ella tiene que haberle enseñado como madre las cosas distintas. Tiene que haber puesto algo muchísimo más fuerte. Tiene que haberle enseñado, mira, los errores del pasado, lo que me han llevado. La culpa, lo que me calcomió, lo que me lastimó. Y eso esa culpa, ese enojo, a lo mejor se lo pasé a mis hijos. Pero no voy a repetir los mismos errores contigo, Seth. Voy a enseñarte que la búsqueda del Señor es lo más importante. Voy a enseñarte cómo se debe ofrendar. Voy a enseñarte cómo dar lo mejor para Dios, para que no vuelvas a cometer los mismos errores que cometió Caín. Voy a enseñarte cómo buscar la paz en vez del enojo, para que no estés en rivalidad con nadie. Eva diciendo, vos sos el que sustituyó mi dolor. Lo que yo sentí que estaba muerto fue sustituido. Tú eres eso. Y no voy a repetir, voy a cuidarte más. Y eso me encantó. Porque hoy el Señor quiere sustituir el dolor por el gozo. Lo muerto por esperanza. Hoy el Señor quiere sustituir esas ganas de dejarlo todo por esa adrenalina de buscar la voluntad del Señor. Esas ganas de darlo todo por perdido por un nuevo amanecer, por una nueva búsqueda. ¿Qué se te murió esta mañana que el Señor quiere sustituir para que vuelvas a sentirte simplemente amada? No sos el producto de errores de lo anterior, sos la esperanza de lo que viene. Porque si seguimos leyendo, todos los descendientes de Adán y Eva, Sed es el comienzo del Mesías. Entonces lo que vos hoy ves como errores y errores y errores, es solamente el comienzo de muchísimas grandes cosas que van a surgir de lo que sale de tus lomos. Así que yo no sé qué encontraste en tu vida que lo diste por muerto, que te lastimó, que no te ha dejado vivir como deberías vivir, pero quiero recordarte que eres simplemente amada. ¿Cuánto te ama Dios? No tenés idea. Hombre y mujer que me está escuchando, no somos productos simplemente de los errores, debemos aprender de ellos, pero quiero que Dios nos quiere recordar esta mañana cuánto Él nos ama y va a sustituir todo lo error, todo lo malo, todo el pasado por gozo y alegría. Muchísimas gracias por la oportunidad. Dios bendiga a cada persona. Mariana, muchísimas gracias por la invitación. Es realmente un privilegio. Amén, amén. Damos gracias al Señor. Gracias, hermano Jonathan, por esa preciosa palabra que nos ha entregado en esta mañana, recordando que simplemente somos amados y no somos amadas por cualquiera. No, el que nos ama no nos saca en cara, el que nos ama nos perdona, el que nos ama nos da la oportunidad de sustituir ese dolor por el gozo. Gloria al Señor. El que nos ama nos da oportunidad, no a la primera. Te equivocaste y ahí te quedaste. No, podemos ver el ejemplo más grande que tenemos en Eva. Usted puede decir el error garrafal, o sea, podemos ver si como líderes, los primeros que cometieron el error más grande, el liderazgo, muchas veces como seres humanos, como creyentes, que a lo mejor estamos en un tipo de liderazgo o en nuestra familia, podemos decir, no, pues aquí ya se terminó todo, me equivoqué, ya no hay marcha atrás.
pero Dios nos da oportunidades. La palabra dice que la misericordia de Dios son nuevas cada día. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesús. Sabemos que Él nos da oportunidades. Así que este es el tiempo de esta mañana. ¿Cuál es la decisión? ¿Cuál es el fruto que tú y yo vamos a tomar? ¿Vamos a tomar ese fruto amargo o vamos a tomar el fruto del Espíritu Santo? Gozo, paciencia, benignidad, amor, dominio propio, gloria al Señor. Aunque nos hayamos equivocado, sabemos que tenemos un Dios que un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Este es el día, iglesia. No comiences un año 2022 con esa culpa. Despójate de la culpabilidad. Es cierto, hemos cometido errores y los cometemos. O puede ser que ahora sin querer te vas a dar cuenta y vas a cometer un error garrafal, pero sabemos que tenemos un Dios que nos perdona. Sabemos que podemos ir a esa fuente de vida. Es que tenemos, iglesia, que ver a nuestro Dios como ese Padre. Ayer se nos predicaba una palabra poderosa. Yo me gozaba con la palabra que se nos predicaba en la iglesia el día de ayer, que tenemos que reconocer nuestra identidad, quiénes somos. No somos cualquier persona, somos hijos de un Dios poderoso. Y ese Dios, por mucho que nosotros nos equivoquemos, iglesia, si nosotros vamos, si nosotros nos acercamos con la actitud correcta, Él nos va a perdonar. Gloria al Señor. Qué precioso. Siéntase amada, iglesia. Es lo más hermoso. Usted tiene y yo tenemos que entender que somos amados por el Padre. Usted puede decir, es que a mí nadie me ama. Abre tu Biblia, abre la palabra. Mira, en la palabra del Señor ahí está el amor más grande. Yo no sé si tú has leído o has escuchado Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué manera de amar, simplemente amados por un Dios que no es simple, es un Dios poderoso. Gloria al Señor. Qué hermosa palabra, hermano Jonathan. Gloria al Señor. Dejemos de ver a Eva como víctima. Y hay veces nos ponemos en el papel de víctima. No somos víctimas de la circunstancia. Nos equivocamos, sí. Pero dice la palabra que Jesús está intercediendo por nosotros. Te doy esta buena noticia. Él está a la derecha del Padre, iglesia. Es que si te equivocaste, ve al trono de la gracia. Jesús está intercediendo por ti. Jesús no está para culparte. Jesús en este momento está como el abogado. Llegará el día que sí estará como nuestro juez, pero en este momento aproveche esa gracia. Gloria al Señor. Arrepiéntete de tus pecados. Vamos al trono de la gracia. Humillémonos. Porque el que se humilla, mira, dice el Señor en su palabra, que al altivo lo ve de lejos, pero al humilde, gloria al Señor, lo ve de cerca. Humíllate ante la presencia de tu Dios. Gloria al Señor. Qué preciosa palabra en esta mañana. Te bendecimos, hermano Jonathan. Gracias.